Huesos y articulaciones del pie. El pie se divide en tres partes: en los huesos del tarso, en los huesos del metatarso y en los huesos de la falange. Con respecto a los huesos del tarso, se subdividen en dos porciones, una porción posterior y una porción anterior. En la porción posterior del tarso encontramos al hueso astrágalo y al hueso calcáneo. En la porción anterior del tarso encontramos al hueso navicular, al hueso cuboides y a tres huesos cuneiformes. Encontramos 5 huesos del metatarso y finalmente en la porción distal encontramos a las falanges. Además, en el pie encontramos dos grandes articulaciones muy importantes. Tenemos la articulación medio-terciana o de Chopard y tenemos la articulación de Lisfranc, o también conocido como la articulación tarso-metatársico. Adicionalmente, entre el astrágalo y calcáneo encontramos una formación ósea llamada el seno del tarso, que viene a ser la conjunción entre el surco astragalino y el surco del calcáneo. En el hueso astrágalo encontramos dos porciones, un cuarto anterior que viene a ser la cabeza y 3/4 posteriores que viene a ser el cuerpo. Este hueso se compone de 6 caras. La cara superior encontramos a la tróclea del astrágalo, que permite la articulación con la tibia. En la cara inferior, este hueso se va a articular con el calcáneo y además vamos a encontrar al surco astragalino. En la cara lateral permite la articulación con el malleolo lateral del peroné, mientras que en la cara medial permite la articulación con el malleolo medial de la tibia. Además, vamos a encontrar la tróclea astragalina y una superficie rugosa que permite la inserción del tendón profundo del ligamento deltoides. En la cara posterior encontraremos al tubérculo medial y al tubérculo lateral, separados a través de un surco. En este surco pasa el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Finalmente, en la cara anterior del astrágalo es de superficie convexa y articula con la cara posterior del hueso navicular. El segundo hueso a desarrollar es el hueso calcáneo, que también presenta 6 caras articulares. En la cara superior vamos a encontrar 3 carillas articulares que articulan con la cara inferior del astrágalo. Tenemos a la carilla articular posterior, a la carilla articular media y a la carilla articular anterior. Cabe notar que entre la carilla articular posterior y la carilla articular media pasa el surco del calcáneo. En la cara inferior encontraremos a la tuberosidad anterior y 2 tuberosidades posteriores, tanto medial como lateral. En la cara lateral encontraremos a la tróclea peronea, quien separa los tendones de los músculos peroneo corto y peroneo largo. En la cara medial vamos a encontrar dos estructuras muy importantes. Vamos a encontrar el sustentáculo del astrágalo y el canal calcáneo. Este último está delimitado anteriormente por el sustentáculo del astrágalo y posteriormente está delimitado por la cara anterior de la tuberosidad posterior. En la cara posterior encontraremos a la superficie rugosa que permite la inserción del tendón calcáneo. Finalmente, la cara anterior articula con la cara posterior del hueso cuboides. Continuando con los huesos del tarso, encontramos el hueso navicular, o también conocido como escafoides, el hueso cuboides y las 3 cuneiformes. El hueso navicular lleva su nombre porque se parece a una pequeña barca, y en la cara medial encontramos una tuberosidad que permite la inserción del músculo tibial posterior. En el hueso cuboides encontramos una tuberosidad en la región lateral y en la cara plantar encontramos el surco peroneo largo. Además, en su cara anterior se articula con el cuarto y quinto metatarso del pie. Finalmente, cada hueso del cuneiforme se va a articular con el primero, segundo y tercero metatarso, respectivamente. Terminando con este video, desarrollaremos la articulación del tobillo, que está conformado por la porción distal de la tibia, del peroné y del hueso astrágalo. Encontraremos dos ligamentos muy importantes, el ligamento tibio-peroneo y el ligamento peroneo-astragalino. En la cara lateral vamos a encontrar 3 ligamentos. Tenemos el ligamento astragalo-peroneo anterior, al ligamento calcáneo-peroneo y al ligamento astragalo-peroneo posterior. Mientras que en la cara medial está compuesto por un solo ligamento. Se le llama el ligamento deltoideo. Este último se subdivide en 2 capas, una capa medial y una capa superficial. En la capa medial, en la capa profunda o media del ligamento deltoideo, este se va a originar a nivel del vértice del malleolo medial y se va a insertar a nivel del tubérculo medial.
mientras que su capa superficial se va a insertar en diferentes estructuras. Todos parten a nivel del borde anterior y del vértice de la tibia, insertándose a nivel de la cara dorsal del hueso navicular, a la altura del cuerpo del astrágalo y a nivel de sustentáculo astragalino del calcáneo, formando así el ligamento deltoideo.